¿Qué tal, Bojara? ¿Cómo te va? Imponente ahí, Gilberto, me a ver en el 10 a Miña en a Radio Caritas Rupide, ahí te por haber su procura. Y estaba diciendo yo cuando comencé el programa Bojara que la docencia se la puede ejercer desde los más diversos ámbitos y profesiones. Decía, por ejemplo, que un sacerdote, un predicador, es también un docente, ¿verdad? Que abre las mentes y encamina a la gente. El docente mismo, ¿verdad? Que tiene como profesión esa, y también el comunicador. El comunicador social es un elemento demasiado importante que también da luz, encamina, ayuda al entendimiento y por eso es que al iniciar mismo leíamos una parte de esta carta apostólica a los responsables de las comunicaciones sociales de Juan Pablo II, en donde se destaca precisamente que toda comunicación debe caracterizarse, dice, por estar al servicio de la solidaridad y del amor. Y a cuento de que yo traía todo esto. Cuando tenía paño ahí de Ya. chapayepeba, Mm. yepa, que lo mitad, en un momento ya acuña iba en confrontación, lleva, cada uno con sus intereses, cada uno con su visión, o desautorizar otro a medio que ya cañilento. Jape vengo la docente tarea en importante terei, hubo la equilibrio o muesa cajama. Y entonces el momento en que se impone, recordando al docente en este mes, porque está el 30 de abril, está el 26 de abril, que es el Día del Periodista, ¿verdad? Entonces, exaltar un poco eso. Por supuesto. La parte más importante, Gilberto, en la tarea de un docente justamente pasa por crear una conciencia cívica, una conciencia moral. Cuando se habla de educación integral, no es solamente facilitarle conocimiento de matemáticas, literatura, guaraní, castellano. Yo antes me iba a costura, oje combo anda, y combo ente vana. Ahí está una diferencia en guaraní, me combo eva, a mí oje combo eva. El te combo es formar moralmente, integralmente, éticamente a la persona. Y lastimosamente, a falta de valores que comúnmente vemos inclusive en el día a día, se impone en este caso una tarea que debe ser una tarea conjunta, donde tanto docentes como en este caso comunicadores, ¿verdad? Porque la gente que está en los medios de comunicación no solamente debe informar, también debe formar. Aunque esa es una discusión también muchas veces que se dio y se dan los medios de comunicación. Yo soy un convencido de que en un país como el nuestro, con un alto porcentaje de analfabetos, es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo y que en muchos casos debemos de pensar siempre en los intereses generales por sobre los intereses particulares. Lleva diga tu engo dere haisa hina nyane ta ka ko a o te non de ote a petengo ramo auto ambueo como amote ha bo ha ko nyande ku peote ngo nyani ha nyambo yo llave nyane mi andu nyane mi potaja ya guatate non de ote nyane de pa pepe oiga tú te dices ya yo hago mi hija mía. Son digamos procesos que necesariamente tenemos que llevar adelante si queremos mejorar la situación de nuestro país y no solamente, como decíamos recién, entrar en una especie de lo que hoy podría llamarse hasta una educación en el ámbito del consumismo, ¿verdad? También hay mucho más de elementos materiales, y allí también incide la familia, cuando hay veces no le da esa educación en valores a sus hijos. Y entonces hay criaturas y jóvenes que asisten a las clases y es como que no están allí, ¿verdad? Están hoy con todo el tema de las redes sociales, navegando, viendo fotos. Es decir, en ese sentido hay un gran proceso que desarrollar y lastimosamente, aunque uno diga todo el tiempo pasado fue mejor y haya sido así efectivamente, más cuando ya recuerdo, vaya recuerdo, aranduka peligros de muñe pepe cuando hasta te imba y que sabe Ujú. de esa no debe anda hay más peligro año
y allí se hace un poco más difícil. No digo que es imposible, la tarea de un docente es una tarea de construcción, nunca tiene que ser de destrucción, tiene que ser de construcción, pensando en una sociedad mejor, en un mundo mejor y más humano. Y es una tarea que se basa en la esperanza y en el optimismo, porque yo tampoco creo que un docente pueda estar en una sala de clase y desde allí esparcir actitudes negativas, pesimismo. Yo creo que un docente dentro de todo tiene que fomentar la esperanza siempre en circunstancias, en acontecimientos mejores y ayudar para que eso ocurra. Digo, cabio en teña mañana ya se acuerda tuya papá. Pero también hay un aspecto muy importante que valdría la pena, en este caso, tomar en consideración que también las autoridades muestren interés en la participación ciudadana, que tampoco haya prepotencia o soberbia en la gestión de las autoridades educativas, que solamente lo que ellos dicen vale y muchas veces no ponen a consideración de la gente un determinado proyecto a desarrollar, sino que viene como una imposición. Ande ella ponte más, ella apoya, ella donde director, ande ella donde director, le dan tirar al supervisor. Pensando en bebé, pues no sé. Lastimosamente también eso forma parte de lo que estamos hablando. Tiene que haber un esfuerzo mancomunado. Todas las sociedades que han llegado a niveles elevados de desarrollo pasaron por un proceso como este, pero a través de un gran pacto social entre todas las áreas. Todos tenemos algo que aportar en esta sociedad. Claro. Nadie puede quedar excluido. Por eso es que nosotros queremos destacar en estos días y en este mes en particular a ese docente y a ese grupo de docentes, así como la gente del Ateneo, la gente de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional, UNE, ¿verdad? Que aparte de eso que vos decís, lo estrictamente docente, están también cotidianamente demostrándonos que están tan atentos a todo lo que nos viene sucediendo y nos ayudan a reflexionar, a sacar conclusiones, como el caso también del Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, en particular el caso tuyo, voy a dejar a David Galeano, que vos siempre a través de las redes sociales te estás ocupando y preocupando por las cosas que suceden en nuestro país, en nuestra sociedad, y aportando, digamos, desde ese ámbito de compromiso social yaguarecoa como ciudadano, llamo añete veñan de actitud cotidiana. Pealaros echabas a y son muchísimos. ¿Cuántos años ya? Yo estoy con el tema de la docencia, sobre todo en el ámbito de la universidad. Yo tengo 28 para 29 años ahora. Empecé en el Instituto Andrés Barbero, en el Instituto Superior de Lenguas, en la licenciatura en guaraní. Luego pasé a integrar la Facultad Politécnica, la Facultad de Ciencias y Aceites Naturales. En fin, me tocó estar en otras instituciones donde también estuve un tiempo y también por una sobrecarga tuve que dejar porque la pregunta que Pichajavi hoy mía evidente y Catu muy para no se va a ir para yo creo que un profesional, sea docente o de cualquier otra especialidad, tiene que ser siempre celoso del trabajo, ¿verdad? Y si va a hacer algo que lo haga bien. Ya puedo ir ahí. Yo creo que esa famosa frase bíblica que dice, por sus frutos lo conoceréis, esa es la demostración fiel de lo que cualquiera tendría que ser, ¿verdad? Es decir, que el trabajo nos delate, que la gente nos reconozca no por salir uno a gritar en la calle, yo soy el mejor, yo hago bien las cosas, no, eso no sirve. La gente nos va a reconocer por el trabajo. No, hay mejor predica que el testimonio. Que el testimonio, ¿viste? Y allí es donde creo que tenemos que asumir todo ese gran compromiso del cual estás hablando, ¿verdad? Porque la educación, en el fondo, es digamos, un proceso extraordinariamente humano. Tendría que servir para humanizar, debe ser humanista, ¿verdad? Eso también admite que los seres humanos cometemos errores, que no somos perfectos, tampoco somos imperfectos, somos perfectibles. Ya
Antes que tú ya puedes tener iba ahí, ya se sacó, ya llevía, ya puedo llevar. Claro, porque también eso ocurre en el ámbito de la educación, que muchas veces las propias autoridades no quieren asumir un error e intentan culpar a este, aquel o el otro, ¿verdad? Y eso se copia. Si el que está arriba hace eso, el que está abajo imita. ¿Por qué? Porque cree que eso que se hizo allá arriba es lo que corresponde, es lo que vale, es lo que sirve. Y no es precisamente el mejor ejemplo. Allí es donde se impone eso que estabas diciendo, o sea, como decía, los gremios, las instituciones que nos dedicamos a la educación, todo en una actitud crítica, y que ojalá siempre sea una actitud crítica, una crítica constructiva, como se dice, positiva. Ya esta monte Wirore ya es no me pone ahí. Ereta no me tiene para mi bahía, pero mi bahía. A mi ponánamo, mi ponaja. Estamos hablando con el profesor doctor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Boijara, ¿y en el Ateneo cuántos años ya está? En el Ateneo, 31 años, desde que se creó el Ateneo con el profesor Carlos Ferreira, de los 3 que habíamos creado el Ateneo, 2 continuamos, ¿verdad? Y lo que son las cosas de la vida. ¿Quién es el tercero? El tercero se llama Arnaldo Valenzuela. Él es un técnico veterinario que al final decidió dedicarse a la actividad veterinaria. Y bueno, y de aquel entonces a esta parte estamos hablando de 25.000 profesores que hemos formado gratuitamente para el Estado paraguayo. Yo siempre le digo a la gente que hay que tomar siempre en cuenta que el Ateneo no es una institución pública, es una institución privada. Y pagamos nuestros impuestos, le pagamos a medio mundo lo que tenemos que pagar, pero así todo, le hemos formado 25.000 profesores al Estado paraguayo, más 85.000 personas que hicieron lo que se llama el curso básico, el curso de un año, que decidieron no hacer profesorado, pero tuvieron un año, lo más elemental de guaraní. Y en general, nosotros a través de conferencias, seminarios, congresos y cosas, digamos, afines, llegamos a un promedio de casi 250.000 personas en el país y también ya hoy, en los últimos tiempos, en el exterior, Argentina, Brasil. Ahora vamos a cumplir 31 años de actividad intensa. Estados Unidos, Alemania, Francia. Tienen referentes también por ahí, ¿no? Sí, en el caso de España y de Italia son regionales del Ateneo. El Ateneo va en Estados Unidos, a Brasil, Argentina. El caso, por ejemplo, último de la gente de la Universidad de París, en Francia, donde hay cátedras de guaraní y aparte están desarrollando proyectos de investigación. Y la misma cosa en el caso de Alemania, en el caso, por ejemplo, de Suiza y más lejos el caso de Japón. Una cosa que a nosotros nos sorprendió es que en una universidad que es la Universidad de Shiga, hay tesis de distintas especialidades, lingüística, antropología, sociología, presentadas sobre el tema del idioma guaraní o de la cultura guaraní. Pues yo siempre, Edilberto, en las ocasiones que hemos conversado contigo, recordamos ese tiempo anterior allí con Molinier y compañía. Cuando mirábamos atrás, era un guaraní que ni siquiera era idioma oficial, ni siquiera estaba en la reforma educativa, no era idioma del Mercosur como es hoy, una cosa que ni pensábamos en esto de internet o las redes sociales, o lo último que probablemente para nosotros marca un antes y un después de la traducción de este navegador Mozilla, porque estamos hablando de casi 47.000 palabras que se pasaron al guaraní, del inglés y del castellano. De que guaraní, de así castellano. Y ahora, a consecuencia de eso, el guaraní pasó a ser la primera lengua americana que tiene su versión de Mozilla. 6.000 idiomas en el mundo y apenas 135 idiomas tienen ese famoso navegador traducido a su idioma. Esta es la primera lengua americana. Llegamos a traducir 99,4% del 100%. Eso es 0,6 que restó
lo que Mozilla no, de hecho no permite traducir, porque son unas técnicas de ellos, ¿verdad? Y a ellos les causó una muy buena impresión cuando hicimos la presentación el 4 de abril pasado. Ya ahora nos movió a este viernes pasado empezar un segundo proyecto, que es tener la versión de ese Mozilla, pero para celulares. Hoy en internet vende computadora, me sabe pero lo otro va a ser que en adelante cualquiera pueda usar desde el celular. Entrar a navegar. Rapaz, como isso funciona? Rapaz, como de dicionário já. Tem Será muito bem, já pode. Hoy tem pepe que o internet é muito antigo onde computadora é o bitan de Mozilla ve. A peango ni por una mai con en castellano ve. Y que tú veas el juego en inglés ve y que tú el francés dai por de acuerdo al anime. Con andere que o pepe y que tú ta oñemos en agua anime. Y pepe Mozilla agora tata. Aprende a mi te iba a tener que ventana yo justa castellano a pepe y de o está. Por ejemplo, cortar y de critín a peisa mi amarandu y a mi te iba a tener pe hoja zapaite guaraní a pego anga y cota pe ya po hina pe por ejemplo lleva a pepe si hay que ana pepe de qué es cabana pe mi pe en bovelija en bovelija pe guaraní a pepe a google gente a boeva Mozilla o mismo coño me oye por ueva a pe Mozilla era a pe andere que o de agora tata pepe pepe de que a ver ya pepe y buscar con Google no me siento con suerte ya lleva a mí no se encuentra en castellano pues de guaraní completo a mi te iba a atender por ejemplo esa cuestión se de fila a veces la distintas actividades que tú hayas a ver por ejemplo a ver de ellos justa ellos pues te guaraní la misma cosa cuando yo bajando que hoy cota con pero teléfono celular vengo a otra cosa la tu sabe guaraní ahí con en de yo era Wikipedia pega tu ve manandurenda esa es una biblioteca y también Wikipedia de 6.000 lenguas apenas consiguió traducir todo su contenido o parte de su contenido a 270 idiomas, a 1270 por guaraní. Pea pico, pero no sé cuál hacemos biografía, por ejemplo. Biografía, de biografía, por ejemplo. Ellos Pedro Molinier, o algún músico, del Paraná. Y que tú, mira, ellos viste. Pepe, de movíamos a mi te buscador, hija. Pepe, y que tu aguache te ya por misa pues te ve. Esa cultura, Pepe. Clip a la esa cultura. Esa cultura. A pe esa cultura, Pepe, pe que va, a ver nada eso. Ande que tu querida ahí. No, pero no se pega, va. Pepe, Bebo mi de nada. Pepe de Moisés Wikipedia guaraní el de la Pepe. De la donde Pepe hoy Pepe pa mi Pepe que tu muy mino Bebe. Ve corta y K. Vi Pepe o se va ahí. Ya hemos ido a Pepe. Guaraní muy mi que quiere. Wikipedia guaraní muy Pepe. Guaraní. Wikipedia guaraní. A ver, oímos ahí. Bueno, a ver, depende de a Pepe, y que mi bebé, Wikipedia. Y que mi bebé, fíjate, Pepe. Vamos a ir a Guaraní, Bejaí. A ver, de el dijo Pepe, tenemos que poner Wikipedia, 3091, con Ángel Yareco, 3091 cuatiarogue, 3091 páginas. A ver, nada muy mi bebé, máxima Lugo. Caja bebé, máxima Lugo. A Pepe esa cultura a Pepe Homa máxima Lugo. A ver, de ellos juina vea guaraní me mete. Mi coño y va a estaba billeta pe. Ahora 30 yo soy coño. Abril 1925. Tú pensiste. De Pepe y que tú muy mi ese mi Pepe muy Pepe ese mi Pepe es muy mi de Pete en Pitagua, Herrera, Pete y Wikipedia, pero yo recurrí Peteña,
Pitaguana, en Rombo Hasajan, Japea John Lennon. Termina J-O-H-N. H-N es a Lennon. Doble N. Bebe. Me dice. A ver cómo se llama. Ahí. John Winston Lennon. Oye, a John Lennon, éramos Genio y Curí, a Ojo Baitebe, Eco. Apea hanga. Oye, hanga. Apea, betimba, amon beusan de Jamiña en Dua, Betein, Betein, Nenetagua, Betein, Pitagua, Betein, Talusu, con ahora 23 años, era Salunas Cincus. Hoy Betein, Tetan, iba hacia Bego, era Lituania. A Pepe Guaja, Ebe homogendada con Amandu, Orerombo a Sachupe, a Orecatanga, a Omoimbaite Pecha. De Pepe que ya Jume o iba, oye, a Pei o hijo viva. A mi hijo vendré esa cultura llegamos, Pepe vendrá a Jata te mandando que a Juve. Pepe está, y no te mi peares igual. Ya. Pero homogendama pea y que tu hanguecha, o iramos mi hoja iba, pues te voy a poseer peares igual. Homogendama. Y que tú homogendama pe. Hamba ichero miramos burete igual a. Peangu, Poco pera penendía ya. Petein llegué pesa aguapuya ya pues no timba es hay que ver Wikipedia ve a jeca yujupe a jeca que usa came ese tambo pumine que tú no te por caso de te a mí pepe ojo vengo sapia mirire oja y se ve mitad ruso ahí se entiendo que usted está tratando de editar en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Guaraní muy vete. Ahí si usted quiere, yo le puedo ayudar. Parece que se trata de un idioma de América que se llama guaraní. Sí. Si usted quiere, yo le puedo ayudar a editar. Mi nombre es Saluna 5, soy editor de Wikipedia. Así personalmente de ahí sube. Nanahani. Un buche hanga, 60 páginas de ejecutivo. Porque ambos asayos tem o pemo coi pemo apoio venha por uma jurese ambos asayos em minha via allí mandar ainda já pode aí estente tenho 60 páginas ambos asayos aí se en castellano hay ainda dice si quieren los paraguayos todos los paraguayos ya pueden morir pero el guaraní ya no va a morir desde hoy ya hay Wikipedia en guaraní ese tengo muchas gracias vamos entonces dice sí, muchas gracias, pero yo quiero un regalo ese. Un regalo. Porque desde el tercer envío, él me pidió a mí que le comience a escribir en guaraní. Increíblemente, ahí me hace guaraní. Ahí se guaraní. Ya, no formal. Bueno, aponándose vale botas. Ahí se, yo quiero probar tereré. Entonces hay caso la tengo igual para la termo y tengo mi ponadera acá tengo una semana más muy te pego casi la hanga el tema la terrena y me contaba que tiene temperatura que están por debajo de los 15 grados bajo cero por la dos veo ahora acaso la terrena la cae moco idea qué bueno que así nació esto ¿verdad? Y hoy tiene 3091 páginas ya es un buen volumen de información en guaraní. Todo guaraní. Realmente muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia, esa anécdota que muchas veces no conocemos, ni sabemos, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando, David. Te agradezco, yo sé que vos tenés una agenda muy apretada, esto que estás haciendo. Hay tendencia muy celoso, pues ya están gamberir, hay pujo eve, hay coape, hay amor, hay le llaman pues para ver a David. Muchísimas gracias, David, por al contrario, y un saludo cordial, Gilberto, a toda la audiencia de Radio Caritas, muy contento de compartir esta tarde contigo.